Hola a todos. En este vídeo vamos a profundizar un poco sobre los condicionales. Esta es una de las situaciones que hemos visto en el vídeo anterior, donde, pues bueno, tenemos una muestra y una de cada dos veces, pues va a salir verdadero cuando este operador devuelve el valor verdadero, que es una de cada dos, aproximado, es al azar. Pues cuando es verdadero va a reproducir la primera muestra y cuando es falso va a reproducir la segunda muestra. Vimos que esto era equivalente a un if y este operador if one in two, entonces pues estaba esto. Y si no, pues se reproducía esta segunda muestra. Otra forma de la que se puede escribir esto es tener justo al principio el operador que compara y ponemos aquí la muestra delante de cada una de las muestras. Entonces, una de cada dos veces, cuando sea cierto, pues va a sonar este y cuando no, va a sonar este. De la forma anterior estaba un poco más resumido porque no tenemos que escribir dos veces la palabra sample y poner los paréntesis, pero de esta otra forma tenemos una ventaja y es que pues puedo añadirle si quiero parámetros, por ejemplo, pues la amplitud que sea aquí 1 y en snare pues la amplitud que sea 0,3. Si quiero cambiar la amplitud de snare, pues y así puedo tener los distintos sonidos pues un poco con todos los parámetros que hemos visto, ¿vale? Para, bueno, por si acaso, esto sería lo mismo que tener if one into esta muestra, else esta muestra y end. Sería equivalente los dos, este código y uy, como lo tenía antes. Puedes hacer para ponerlos uno encima del otro. ¿Vale? Estos dos códigos son equivalentes. ¿Qué más? Bueno, otras cosas que podemos ver o que podemos hacer con los condicionales que que no hemos hecho todavía sería poner los condicionales dentro de los parámetros de una muestra. Por ejemplo, voy a utilizar la misma condición, puedo tener esta muestra y pues la amplitud puede ser pues 1 o pues 0,5. Entonces algunas van a sonar más fuerte y otras van a sonar pues menos fuertes, un poco más piano. Si nos entran dudas con estos condicionales dentro de los parámetros o tenemos cualquier problema, los podemos meter dentro de un paréntesis y así lo vemos muy claro. Además, después de la coma, no pasa nada si tenemos aquí un salto de línea para que nos quede ordenado y si tenemos más parámetros, podemos verlos pues de esta forma que se lee como bastante bien y ordenado todo. O si quiero también la panorámica, pues modificarla así, que igual uno de cada dos, pues a menos 0,8 y a 0,8.
y da una sensación rara porque está totalmente decorrelacionado la amplitud, que a veces suena fuerte, a veces piano, pero puede sonar por cualquiera de los dos auriculares independientemente de que sea fuerte o sea piano. Podríamos usar también pues otro tipo de condiciones, pues por ejemplo poner un número aleatorio y pues que el número aleatorio RRAD pues entre 0 y 4 sea mayor que pues 1. No hemos visto muchos comparadores en el ejemplo anterior, pero tenemos el comparador mayor que, el comparador menor que, comparador mayor o igual que, el comparador menor o igual que y el comparador igual. En este caso, como son números decimales, es muy difícil que me salga justo un 1. Pero si utilizo solo números enteros, entonces una de cada 4 veces aproximadamente, bueno, una de cada 5 porque voy a tener los valores 0, 1, 2, 3 y 4 de manera aleatoria, una de cada 5 veces más o menos saldrá un 1, entonces la condición se cumplirá porque es igual a 1 y me sonará por el altavoz o el auricular izquierdo. Y cuando no se cumpla, el resto de veces por el derecho. De esta forma, pues podéis también trabajar un poco y jugar con distintas condiciones. Del mismo modo, podríamos trabajar con condicionales anidados. Voy a borrar un poco esto. Vamos a usar una variable y voy a poner que sea un número aleatorio, pues entre 0 y 1. Y voy a poner la condición, pues por ejemplo, si el número aleatorio es menor que 0,33, que será un tercio de las veces, cuando esto se cumpla, va a sonar la muestra, sonará la primera de las muestras, que será, pues por ejemplo, el blip. Y cuando no ocurra esto, puedo poner una condición dentro. Pues si no ocurre que es menor de 0,33, pero es menor que 0,66, puede sonar otra muestra. Los voy poniendo así, con todo entre paréntesis, de forma que si quisiéramos añadir parámetros, pues sería seguir poniéndolos a continuación. Y pues por ejemplo, si no, el leg, bueno, ping. Y pues un sleep para que no haya problemas. Entonces aquí, cuando se cumpla esto, va a sonar el primero. Cuando no se cumpla eso, pasamos a este otro condicional. Cuando se cumpla esto, suena a este. Y cuando no, pues suena a este último. Si se leen un poco mal todos los condicionales anidados cuando están en una línea, también pues aprovechando que está los dos puntos, podemos dejarlo con un formato a lo mejor así y se ve un poco más claro. Esta es la primera condición, esta es la segunda y luego esto. Si lo queremos dejar más parecido a como lo veíamos cuando teníamos if else, pues sería si esto, entonces se cumple esto y si no, pues paso al siguiente, que es si esto, entonces se cumple esto y si no, pues esto. Y puedo, si quiero, para ver que esto está dentro de este otro.
Bueno, puede ser un poco más complicado de ver, leer, etcétera, pero si con los if y los else se empiezan a generar códigos muy largos, pues podemos utilizar estos métodos un poco más abreviados. Por último, podríamos ver también otro tipo de operadores lógicos a la hora de ver las condiciones. Entonces, para este ejemplo, pues voy a poner primero pues una condición, por ejemplo, if, y dentro de esta condición puedo decir que pues one in three, ¿vale? Es una condición, una de cada 3 veces cuando se cumpla, esto va a ser 1, pero puedo pedir que se cumplan 2 cosas. Por ejemplo, cuando se cumpla esto y para poner y se ponen 2 veces este símbolo de AND y que un número aleatorio entre 0 y 1 sea mayor que 0,5. Cuando se cumple todo esto, pues suena la muestra que sea. Por ejemplo, este. Esto ahora, bueno, sí que es verdad que aquí poner dos condiciones que son aleatorias tampoco tiene especial sentido, pero es para entender para qué sirve el i. El i es verdadero cuando las dos condiciones son verdaderas. Si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces ocurre esto. Si no, pues sonaría otra muestra que sea el end al final, sleep 0,25 y end. Entonces casi siempre está sonando este otro porque es muy difícil que se cumplan las dos condiciones, pero es una forma de tener las dos. También podría decir que si se cumple esto, ocurra esto, y si no, si quiero poner una condición anidada, en vez de poner un else, otro if dentro, lo puedo abreviar con else if y poner otra condición, por ejemplo, one in five, o pues rrand, voy a poner esta de arriba, o esto. Entonces, si no se cumple, a ver, si se cumple esto y si no, si se cumple esto, va a sonar esto. Y luego pues puedo poner un else, sample, por ejemplo. Vale. Lo que esta otra condición, estas dos rayas que he puesto, quieren decir o. Es decir, que va a ser verdadero cuando se cumpla la primera o la segunda. Mientras que una de las dos sea cierta, esta condición va a ser cierta. Con el y tienen que ser ciertas las dos. La primera es cierta, es decir, esto devuelve pues verdadero una de cada 3 veces. Esto, pues cuando salga un número mayor que 0,5 va a ser verdadero, pues cuando las dos coincidan que son verdaderas, se cumple la condición. Aquí una de las dos tiene que ser verdaderas, no tienen que serlo las dos. Es decir, cuando esta sea verdadera o cuando esta lo sea, pues se va a cumplir la condición. Aquí pues me ahorro, con el else if me ahorro un end y tenerlo un poco anidado. Puedo tener una secuencia de órdenes así. Es un poco más difícil que se cumpla la primera condición porque pide que se den estos dos casos al mismo tiempo, mientras que las otras dos es más fácil que se cumplan. Por último, tendríamos otro operador que podemos poner dentro de los condicionales que afectan a estos valores. Todos estos operadores, one, in, lo que sea, mayor que, menor, etcétera, cuando comparan dan unos valores que es o true o false, ¿vale? O verdadero o falso.
Cuando algo se cumple es verdadero, cuando no se cumple es falso. Hay otro operador que puedo usar, que es la exclamación hacia abajo, que lo que hace es negar el valor. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, one in three y lo ejecuto y me sale verdadero, pues ese verdadero que me sale, si tuviera la exclamación hacia abajo, sería falso. Y al contrario, si tengo algo que es falso y tiene la exclamación hacia abajo, pues se va a convertir en verdadero. Y esos son un poco todos los operadores lógicos que podemos necesitar para cuestiones más complejas que veremos más adelante. Ahora, pues sí que podemos tener una serie de órdenes y de condiciones anidadas más complejas, porque ya conocemos todos los operadores, tanto los de comparación, mayor, menor, igual, como estos operadores lógicos, pues y, o, la exclamación que sería no, sería una negación. Y podemos tener también varias condiciones anidadas, pero así en secuencia, que es un poco más fácil de leer, o abreviadas si preferimos con el método de la interrogación.